Y las elecciones de este domingo en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, se han convertido en un hito que puede ser realmente un parteaguas para la historia del gobierno de Javier Milei. ¿Por qué? Porque venimos de 2 meses de muchísima turbulencia que interrumpieron un ciclo que habría que decir que es de casi un año, de muchísima estabilidad, de casi todas noticias positivas en materia económica, obviamente considerando siempre el lugar dramático del cual venía la economía argentina, rumbo claro hacia una hiperinflación, con un sistema de precios totalmente devastado, sin perspectiva de crecimiento económico. Ese era un poco el escenario que había tomado Javier Milei y venía con reformas que daban resultados, la inflación bajaba, logra encima salir del cepo cambiario, es decir, normalizar el mercado de cambios con una flotación bastante libre del dólar sin que hubiera sobresaltos. Claro, entonces empiezan las malas noticias, empieza a meterse Argentina en un clima electoral, en ese clima electoral empieza a haber tensiones políticas cada vez más grandes, el gobierno comete algunos errores en la gestión de la economía y en la gestión de la estrategia electoral y del frente de alianzas, por ejemplo, con los gobernadores, y así se llega a una situación en la cual el dólar empieza a subir, donde empiezan a caer los activos de la Argentina en el exterior y donde la pregunta que se hacen todos, inversores con los que va a hablar Milei mañana en Los Ángeles, por ejemplo, ahora vamos a hablar de esa reunión, y es todo muy lindo, nosotros confiamos en Milei, confiamos en el programa que Milei proyecta en términos de ir hacia una Argentina competitiva, libre, sin excesiva intervención del Estado, con precios estables. Ahora, ¿qué garantía tenemos de que esa va a ser Argentina en 2 años si Milei puede perder la elección? Y lo que vemos enfrente de Milei es una colección de dirigentes políticos que pretenden volver a la Argentina de la hiperinflación. Y es una pregunta válida la que se están haciendo hoy los inversores, que explica por qué entonces esta elección del domingo va a ser leída como una señal. La señal es, ¿le va bien al gobierno o a los candidatos del gobierno en esta elección que no es nacional? La elección del 26 de octubre es nacional. Esta es exclusivamente para la provincia de Buenos Aires, para elegir legisladores provinciales y municipales. Si en esa elección le va bien a los candidatos del presidente, ¿qué sería que les vaya bien? Que pierdan por poco en una provincia que es peronista. Que pierdan por poco sería leído como una buena elección. Entonces habrá garantía de continuidad. Ahora, si le va muy mal, la sensación es que entonces este proyecto, en el mejor de los casos, tiene 2 años y medio más y se termina. Y eso va a ser un problema gigante en términos de expectativas. Por eso Milei va a estar poniendo el cuerpo, encabezando y liderando la campaña que se cierra hoy en la localidad de Moreno, a 30 kilómetros de la ciudad capital del país, de la ciudad de Buenos Aires. Allí, en pleno conurbano bonaerense, un bastión del peronismo, va a dar un acto. Y en la previa de ese acto se conoce una entrevista que le hace Luis Sarkozy, el hijo del expresidente de Francia, en su canal de YouTube, le hace una entrevista al presidente argentino donde habla del kirchnerismo y donde habla de las amenazas que enfrenta, múltiples que según el propio Milei incluyen la posibilidad de matarlo. Mira. Bueno, son varias cuestiones. El primer punto es, yo creo que logramos tener tanto éxito parlamentario y hacer 8.000 reformas estructurales y poder implementar el programa durante el primer año de gestión, básicamente porque la oposición estaba convencida que iba a salir mal. Entonces nos apoyaron porque era como una forma de permitirnos apretar el acelerador contra una pared de hierro. O sea, ellos creían que iba a estrellarse. Bueno, la verdad es que la evidencia empírica nos dio la razón a nosotros, o sea, nuestra teoría probó ser cierta, los hechos están de nuestro lado y por eso es todos los desmadres que vienen haciendo en lo que va de este año, porque básicamente con los resultados que estamos obteniendo es muy probable que tengamos resultados electorales muy importantes y de hecho se ha transformado en una bisagra, porque si conseguimos muy buenos resultados en las elecciones de provincia de Buenos Aires, podríamos estar poniéndole el último clavo al cajón, digamos, del kirchnerismo. Y eso sería una cosa verdaderamente fabulosa, porque empezaría a implicar el fin del populismo y estaríamos en condiciones de iniciar
el nuevo siglo dorado de Argentina, que nos haga potencia nuevamente. Así que estamos en un momento muy interesante porque estamos en un momento bisagra. Y obviamente el kirchnerismo y sus aliados están básicamente aplicando lo que se llama la estrategia de Cortés, que es la de quemar las naves. Es a todo o nada, y eso implica, digamos, desde tratar de destruir el programa económico desde el Congreso de la Nación a, digamos, hacer manifestaciones violentas en la calle, digamos, o intentar matarme, ¿sí? O, digamos, si fuera el caso, digamos, inventarme cualquier tipo de aberración. Digamos, o sea, inventar mentiras, digamos, para tratar de desprestigiarme. Pero bueno, digamos, son los últimos manotazos de ahogados de un régimen que, si Dios nos acompaña, digamos, lo terminaremos de sepultar, digamos, el 26 de octubre y que puede quedar herido de muerte casi definitiva este próximo 7 de septiembre, en la elección de la provincia de Buenos Aires. Bueno, una declaración obviamente muy fuerte que va en línea directa con lo que pasó en su último acto, también el último acto de campaña fuerte que hizo el oficialismo nacional en la provincia de Buenos Aires, donde también en lo que es el conurbano, es decir, las afueras de la ciudad de Buenos Aires, que son distritos peronistas, ustedes saben, en la Argentina se da esta particularidad, la ciudad capital, que es un distrito aparte, es fuertemente antiperonista, pero los cordones poblacionales que la rodean son fuertemente peronistas. Históricamente ha sido así y es allí donde se está disputando la elección. Bueno, fue en Lomas de Zamora cuando Milei es recibido a pedradas y de hecho tiene que hacer un operativo de evacuación. Por eso habla de que incluso estarían dispuestos a matarlo. En esa línea también hay que leer la denuncia que hace Patricia Bullrich, hoy una de las principales espadas que tiene el gobierno, la ministra de Seguridad, que viene liderando todas las denuncias e investigaciones en torno a esta campaña, que incluye un intento abierto de espionaje dentro de la estructura del gobierno, por la cual se han filtrado audios, conversaciones y un montón de cuestiones que apuntan claramente a debilitar la imagen del gobierno ante la opinión pública. Escuchemos lo que decía Bullrich. Estamos ante una de las operaciones de espionaje ilegal más peligrosas de la historia comandada por el kirchnerismo. La Casa de Gobierno y la Presidencia de la Cámara de Diputados habrían sido infiltradas con grabaciones clandestinas, guardadas en silencio durante más de un año y difundidas ahora como un misil político en plena campaña electoral. Esto no es una mera filtración, es un ataque directo a la democracia argentina, una operación planificada y concertada en todas sus etapas. Bueno, una operación orquestada en distintas etapas que supondría, según lo que está planteando el gobierno, primero el espionaje, es decir, la obtención ilegítima de estos audios. Se han difundido 2 audios de Karina Milei. Recordemos, hubo una orden judicial frenando la difusión de esos audios, pero por distintos medios han sido difundidos igual. En el último de los audios por un medio uruguayo, un canal de streaming. En uno de esos audios, ninguno de los 2 audios tiene ninguna relevancia pública, por cierto, digo, en términos de que no se le escucha decir nada relevante a la Secretaria General de la Presidencia, pero el objetivo obviamente es instalar la sensación de que habría en manos de la oposición una prueba, una smoking gun, dirían en inglés, es decir, una pistola humeante que mostraría la prueba de algún delito que involucraría directamente a la hermana del presidente y hoy figura central del gobierno. Entonces, el argumento es, primero hubo gente que espió, luego se armó toda una campaña para ir difundiendo el contenido obtenido de forma ilegal con un objetivo político. Bueno, habrá que ver cuánto de esto puede después ser probado y sustanciado en la política. En la justicia, digo, ya hay denuncias presentadas y una fiscalía, que es la del fiscal Stornelli, que está avanzando con esta investigación. Mientras tanto, Milei termina esto y se va a los Estados Unidos. Va a estar partiendo esta noche el rumbo Los Ángeles. Va a estar participando de un evento, principalmente que va a ser una reunión con empresarios y personas del mundo de las finanzas organizadas por el Instituto Milken. Ahora te voy a contar un poquito
detalles de lo que va a ser esta cumbre con empresarios. Va a ser más que una reunión privada. Y quién es Michael Milken, que es quien la organiza. Pero antes te quiero compartir esta intervención donde Milei habla de su relación con Trump y habla del lugar que está teniendo hoy Trump en el mundo, justamente en esta misma entrevista con el hijo de Sarkozy. Escuchemos. Est-ce que Donald Trump est honnêtement un protectionniste? Ou est-ce que c'est juste un stratège, un pragmatiste qui utilise les tarifs douaniers pour maximiser sa position de négociation? Yo tengo una posición de donde tengo mucho respeto, mucha admiración y un gran aprecio personal por el presidente Donald Trump. Es un líder de características excepcionales, pero no solo eso. La posición de Donald Trump tiene que ver con que entiende la cuestión geopolítica. Es decir, Donald Trump entiende a la perfección la cuestión de la geopolítica. Entonces, esto no se resuelve sabiendo el modelo Hertzsche-Röchling. Esto se resuelve entendiendo de geopolítica. Una reivindicación no tanto económica, sino más bien geopolítica la que hace Milei de Trump, porque hay diferencias, sin dudas, en materia económica. Trump claramente es un proteccionista, independientemente de la visión geopolítica que tenga, hay una visión proteccionista y Milei es un liberal, un libertario habría que decir. Entonces hay una diferencia, pero hay una fuerte coincidencia en un montón de otras cuestiones, incluso de valores y de afecto personal, como decía allí el presidente argentino, que va a estar partiendo pasadas las 10 de la noche rumbo a Estados Unidos. Único destino, Los Ángeles. Viaje largo, obviamente, costa oeste de los Estados Unidos. Y allí Michael Milken, alguien que en su momento fue conocido como el rey de los bonos basura y que es una figura que simboliza mucho de lo que es el mundo de las finanzas en Estados Unidos. La parte mala y la parte buena, la parte oscura y la parte más luminosa. Y que se ha convertido en un actor importante organizando justamente este tipo de eventos. Le organiza a Milei una reunión que iba a ser originalmente en Malibú, donde el propio Milken tiene su casa, donde hay muchas mansiones que en su momento han pertenecido a miembros de la farándula estadounidense y que iba a tener originalmente 30 empresarios, luego fueron 50, terminan siendo 80 y se va a terminar trasladando entonces a un lugar más grande en la propia ciudad de Los Ángeles, con muchas personas que están interesadas en el programa argentino, que tienen dudas respecto de si es sostenible o no, entre otras cosas por la amenaza política que significa la perspectiva, obviamente, de una derrota electoral del gobierno, y que quieren, obviamente, y tienen interés en invertir en la Argentina, pero necesitan algunas garantías y a eso va Milei allí a reunirse con ellos para el mismo viernes, es decir, el día siguiente, regresar hacia la Argentina y estar aquí, por supuesto, cuando llegue el momento de los comicios. Tenemos la imagen de Milken, para quienes no lo conocen, ya lo había premiado justamente Milken a Milei el año pasado y ahora lo que vamos a ver es justamente este reconocimiento de alguien que más allá de haber sido condenado, es cierto, por fraude financiero, Milken, y de hecho estuvo 2 años en la cárcel, fue alguien muy importante en los 80, permitiendo el financiamiento de muchísimas empresas chicas, empresas que no podían quizás acceder a los grandes fondos de Wall Street y que entonces no tenían tanto financiamiento, pero que gracias al esquema de Milken, que incentivó justamente inversiones de alto riesgo, pudieron conseguir fondos, porque eso es de lo que se trata el sistema financiero. Para muchos es visto como una timba, como una forma de juego y especulación, que lo es, pero al mismo tiempo es la forma a través de la cual se fondean y se financian un montón de empresas. Bueno, este es el hombre entonces que va a estar oficiando de anfitrión con Milei, que esta noche parte a una reunión importante con empresarios.